Esta es la última entrega de la serie de fisiopatología y fisiología neurológica para el módulo de neurocrítica de la Universidad de Guanajuato. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de unidad átomo-funcional? Tú recordarás que en las dos entregas anteriores de esta serie de videos nosotros hablamos de las importantísimas funciones que tiene el sistema neuroinmunoendocrinológico. Todos los órganos superespecializados, como en este caso el sistema nervioso central, realizan sus funciones a través de componentes que evolutivamente han evolucionado para lograr este alto nivel de especialización en sus funciones. Específicamente hablando del sistema nervioso central, la unidad anatomofuncional es la neurona. La neurona es la célula responsable de generar y transmitir el impulso nervioso. ¿A través de qué? De potenciales de acción. Estamos haciendo entonces énfasis en que la célula es una célula excitable. Es capaz de reconocer, captar estímulos, procesarlos, transmitirlos e integrarlos a través de la formación de circuitos neuronales en forma de impulsos nerviosos. También es responsable obviamente de la contracción muscular a través de la despolarización de las neuronas motoras en la placa neuromuscular. Un ejemplo de ello que veíamos en el video anterior es el arco reflejo. La barrera hematoencefálica protege a estas unidades anatomofuncionales y las mantiene aisladas del resto de lo que es la circulación sistémica. Bueno, vamos a hablar de las neuronas. Las neuronas son las células responsables de las funciones que tiene el sistema nervioso. Característicamente tienen cierta morfología. Esa morfología básicamente se va a dividir en un cuerpo o soma, unas unidades que son las encargadas de recibir los estímulos procedentes de otras neuronas que se llaman dendritas y constituyen las estructuras de entrada de impulsos nerviosos o información. En el soma, estos impulsos nerviosos se procesan y se integran para generar una respuesta que va a ser transmitida a través de la estructura de salida o axón. La conducción del impulso nervioso o potencial de acción se realiza a través de los axones gracias también a su estructura especializada. Es una conducción cuya velocidad depende del tipo de neurona y del tipo de axón del que estemos hablando, ya que hay axones mielinizados y no mielinizados, y hay axones que tienen conducción saltatoria y axones que no la tienen. Entonces, dependiendo del tipo de fibra nerviosa, también va a ser la velocidad con la que este impulso se distribuya. Al final, los axones terminan en un botón o una unión sináptica conformada por el botón axonal y el espacio sináptico y finalmente la estructura receptora. Entonces, todo el impulso nervioso es capaz de viajar de una neurona a otra y a la comunicación entre neuronas o entre neuronas y órganos efectores se le denomina sinapsis. El cuerpo o soma también es la estructura de la neurona encargada de todo el metabolismo energético de la misma y donde está en su núcleo y todos los organelos encargados de mantenerla saludable y funcionando. ¿De qué estamos hablando entonces? De que es un tejido excitable, de que es capaz de producir potenciales de acción o impulsos nerviosos y que esos potenciales de acción van a ser los responsables de la transmisión sináptica, lo que provoca que estas células se puedan comunicar entre sí y que puedan generar órdenes hacia órganos efectores a través de, como decíamos, impulsos nerviosos. Un potencial de acción es una característica fisiológica casi exclusiva del tejido nervioso y básicamente se debe a un fenómeno que se llama despolarización. Si nosotros recordamos las funciones y la estructura de toda membrana biológica o membrana celular está formada por una bicapa lipídica. Parte de su función es aislar el medio interno o intracelular del medio externo o extracelular y para ello se vale de estructuras especializadas llamadas canales iónicos, es decir, que el movimiento de los principales iones, por ejemplo calcio, potasio, sodio, magnesio, no es libre, no se guía por difusión, sino que esos canales iónicos hacen que haya un gradiente o un diferencial de concentración
entre los iones que tienen carga positiva hacia el interior de la célula y los que tienen carga negativa también hacia el interior de la célula, de tal manera que en condiciones normales hay un déficit de cargas negativas en el medio intracelular. Esto se llama electronegatividad, y en gran medida esta electronegatividad es explicada por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esa bomba, ¿qué hace? Mete al interior de la célula 2 potasios, saca 3 sodios, de tal manera que si yo hago la sumatoria de las cargas, en realidad tengo un déficit de cargas positivas porque estoy sacando 3 y metiendo 2. Eso explica por qué el interior de mi célula es electronegativo. Esta electronegatividad se ha medido más o menos en los menos 90 milivolts. Como decíamos, al ser las neuronas tejido excitable, cada vez que un estímulo logra en determinado momento alcanzar el umbral de excitabilidad, hace que se abran canales de sodio que se llaman voltaje dependientes. Imagínense este ejemplo que está aquí con flechas. Un estímulo a la mejor breve sería lo que vemos aquí, inicios fallidos. Son estímulos que se detectan pero no alcanzan el umbral de apertura de los canales de voltaje, por lo tanto no se inicia la despolarización de la célula. Pero ¿qué sucede si a este impulso o estímulo yo le sumo este y luego este y luego este? Eso se llamaría estimulación sumatoria, de tal manera que alcanzo este umbral que más o menos está en los menos 70 milivolts. Una vez que se alcanza el umbral, se abren de manera masiva canales de sodio, lo que permite entrada masiva de cargas positivas al interior de la célula. Y miren el fenómeno, hay un cambio de electronegativo a electropositivo. Eso es una descarga nerviosa o un potencial de acción, y es lo que viaja aquí a través del axón hasta llegar al botón axonal y activar otros mecanismos que son los responsables de la liberación del neurotransmisor en el espacio sináptico. Después de que se libera un potencial de acción, brevemente la célula entra en una fase en la que no se le puede reexcitar. Esa fase se llama hiperpolarización y se recupera el estado de reposo una vez que la bomba de sodio-potasio ATPasa se encarga de sacar el exceso de cargas positivas, predominando nuevamente cargas o el déficit de cargas positivas para regresar a los menos 90 milivolts en estado de reposo. Esa es primordialmente la función de las neuronas. Prácticamente las neuronas se encargan de hacer esto. Recordarás cuando hablábamos, por ejemplo, de la importancia de mantener el metabolismo energético del sistema nervioso central. ¿Cómo? A través de aportarle oxígeno y glucosa, sobre todo, ¿no? Prácticamente del 100% de la energía que una neurona en reposo consume, lo gasta alrededor del 60 o 70% solamente en mantener el potencial de membrana, es decir, de mantener esta electronegatividad. El otro 30% lo consume en este proceso, en la despolarización, y se llama metabolismo de activación esa parte. En esta diapositiva lo que estamos viendo son las células de sostén de las neuronas. Todas estas células son importantísimas para que las neuronas se mantengan saludables, funcionando, que reciban los nutrientes necesarios, que no pasen cosas que no deben de pasar. Recordarás, por ejemplo, cuando hablábamos de la barrera hematoencefálica, aquí están, por ejemplo, los astrocitos. Si tú recuerdas, parte de los componentes de la barrera hematoencefálica eran estas prolongaciones que se llaman podocitos. Cada una de ellas llegaba a un capilar y junto con la célula endotelial y los pericitos formaban parte de la estructura de la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las células de la neuroglia? De los astrocitos, pues es proteger a las neuronas, puesto que forman parte de la barrera hematoencefálica. No hay nutriente prácticamente que no llegue a las neuronas si no es a través de los astrocitos. Entonces son responsables de la captación de glucosa, por ejemplo, hacia las neuronas. De proteínas no pasan, prácticamente nada atraviesa la membrana, la barrera hematoencefálica, sino atraviesa los podocitos de los astrocitos. Son células de sostén, de protección, de soporte nutricional y garantizan el adecuado metabolismo neuronal. La microglia son células que no forman parte embriológicamente del tejido nervioso. El tejido nervioso
En el embrión proviene de una estructura que se llama ectodermo. Todo el tejido neural se forma del ectodermo, excepto la microglia proviene del mesodermo. Y esto es porque estas células pudieron migrar hacia donde se estaba formando el cerebro antes de que se formara la barrera hematoencefálica. En realidad son macrófagos, y los macrófagos son células de la respuesta inmune. Por lo tanto, la función de la microglia es la defensa contra patógenos e infecciones. Las células ependimales las encontramos tapizando el interior, por ejemplo, del canal medular. También las podemos encontrar en los ventrículos y son responsables de la producción de líquido cefalorraquídeo. Los oligodendrocitos, su función, pon atención por favor aquí, en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos los responsables de sintetizar las vainas de mielina que cubren los axones. Gracias a la mielina, la velocidad de transmisión del impulso nervioso es mucho más rápida que en fibras que no están mielinizadas. Y las células de Schwann hacen esta misma función de producir las vainas de mielina, pero en los nervios periféricos, no en el sistema nervioso central. También en los ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico podemos encontrar las células satélite, cuya función es de sostén. No se les conocen claramente otras funciones bien definidas, pero están presentes sobre todo en las estructuras ganglionares, ganglios nerviosos estamos hablando. Decíamos, impulso nervioso, generación o potencial de acción, transmisión a través del axón. Llega el impulso nervioso hacia el botón sináptico y en el botón sináptico libera los neurotransmisores que se van a encargar de estimular a la célula efectora a que haga determinada acción. Aquí tenemos algunos ejemplos de los neurotransmisores más representativos. De los más famosos, pues es la acetilcolina. Gran parte de las neuronas del sistema nervioso cerebral y de la corteza cerebral, su neurotransmisor efector es la acetilcolina. Esta es, por ejemplo, la responsable de despertarnos, del despertar de la corteza cerebral. Este aminoácido, el GABA aminobutírico, ya habíamos hablado de él en el módulo de farmacología. El GABA tiene una función predominantemente inhibitoria. Entonces, cuando yo estimulo los receptores GABA, cedo al paciente. Este tiende a provocar somnolencia. Por el otro lado, o de manera contraria, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio. Este sería el principal inhibitorio, el GABA. El principal excitatorio sería el glutamato. Importantísimo porque hay mecanismos de lesión neuronal que involucran un fenómeno que se llama excitotoxicidad y participa el glutamato. La dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes en el sistema nervioso central. Es esencial para el bienestar, para la euforia, para el aprendizaje, para la motivación, para el deseo sexual, para la excitación sexual también. Es el neurotransmisor o la sustancia química responsable del enamoramiento, por ejemplo, ¿no? La euforia de ver, de sentir, de tocar al ser querido. Tenemos gran variedad de neurotransmisores. La noradrenalina, por ejemplo, es importantísima en ciertas partes del sistema nervioso central, incluso para la respuesta de estrés, de lucha y de huida, para el metabolismo de los hidratos de carbono, de la glucosa, de las proteínas, de las grasas. Por eso es una sustancia que se considera que forma parte de la respuesta de estrés, de que yo pueda obtener sustratos para sobrevivir a un traumatismo grande, por ejemplo, a una quemadura, a una cirugía. La serotonina es un importante modulador del estado de ánimo. Recordarán que muchos antidepresivos, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, inhiben que ésta se vuelva a captar hacia los botones axonales nuevamente, de tal manera que duran haciendo más efecto en el espacio sináptico y se utilizan para tratar la depresión. Los péptidos opioides, ya los hablamos también en farmacología, provocan bienestar, alimentan el circuito de recompensa, provocan euforia, y de manera adicional los utilizamos para modular y para tratar el dolor. Los neurotransmisores son alrededor de 40 los que se conocen en distinto grado
y en distinto momento, en distintas partes o estructuras del sistema nervioso central son importantísimos para el funcionamiento como efectores tras la descarga nerviosa o impulso nervioso. Y lo que mencionábamos, esta diapositiva es el complemento de las primeras imágenes que vimos en el módulo 1 o en el video 1 de esta fase. Recordarán que hablábamos del eje neuroinmunoendocrinológico. Las hormonas también son esenciales para la vida, muchas de ellas, y su funcionamiento, su producción, su secreción y su regulación están estrechamente vinculadas al funcionamiento de ejes neuroendocrinos. Acá arriba tenemos el hipotálamo. En el hipotálamo están muchas de las neuronas que son las responsables de producir las hormonas estimulantes de varios de nuestros ejes endocrinos. Por ejemplo, nosotros nos guiamos por hormonas para los ciclos de crecimiento a través de un precursor hormonal que se llama somatotropina u hormona del crecimiento. Nuestros ciclos sexuales, por ejemplo, la maduración sexual, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, la libido, el interés por las personas del otro sexo, la capacidad de ovular, de menstruar, de producir espermatozoides, inclusive la maduración del cerebro, la salud de los huesos, por ejemplo, están mediadas por la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que ya dependiendo si el espécimen es hombre o mujer, van a favorecer el buen funcionamiento y el desarrollo de los testículos y de los ovarios. En los hombres, la espermatogénesis; en las mujeres, la menstruación, la ovulación, la producción o el logro del embarazo y su mantenimiento. La hormona estimulante de la tiroides, con la consecuente producción y liberación de hormonas tiroideas, también está regulada por el hipotálamo y la hipófisis, y la hormona tiroidea es esencial para la vida. Es una hormona sin la cual no podemos vivir, porque gracias a ella nuestras células pueden hacer sus funciones metabólicas de manera normal. Otra hormona esencial para la vida es la hormona adrenocorticotrópica. Esta hormona es la responsable de nuestra respuesta al estrés a través de la secreción de otro producto esencial para la vida, que es el cortisol. ¿Sí? Gracias a ello podemos sobrevivir a quemaduras, a traumas, a lesiones, a accidentes, hasta infecciones. No sobreviviríamos ni a una gripa si no produciéramos cortisol. Y en la parte de atrás de la hipófisis, esta se llama neurohipófisis. Aquí se producen unas hormonas que son indispensables, la hormona antidiurética, para controlar y gobernar el estado de volumen circulante en mis vasos sanguíneos, la osmolaridad de mi plasma y la sed. Y tenemos la oxitocina. La oxitocina es la hormona responsable no solamente de la secreción láctea o de la contracción uterina durante el trabajo de parto. Sin la oxitocina no se podría sentir, por ejemplo, ese amor materno, ese amor filial. La oxitocina tiene muchos receptores en el sistema nervioso central, gracias a los cuales la madre instintivamente reacciona al llanto del bebé. Lo escuchan llorar y casi inmediatamente algunas mujeres empiezan a secretar leche. La oxitocina también es responsable del orgasmo. No puede haber orgasmo si no hay secreción de oxitocina. Es más, ni siquiera hay líbido. Entonces es esencial para el funcionamiento y el desempeño durante el acto sexual. Y recordarán también del video 1 que hablábamos del epitálamo. En el epitálamo hasta atrás está la glándula pineal, la cual produce melatonina, esencial para regular los ciclos de sueño y vigilia. También el sistema o el eje hipotalámico, la región del hipotálamo, es responsable de la termogénesis. Es ahí donde está el centro de control de la temperatura y es una de las estructuras responsables de responder a los famosos pirógenos. Los pirógenos, muchos de ellos son sustancias o citocinas proinflamatorias, interleucina 1, 6, 8, factor de necrosis tumoral, que cuando son detectadas en esa parte del cerebro, en el hipotálamo, modifican el termostato. Por ejemplo, producen vasoconstricción para que no perdamos calor.
producen temblor para que produzcamos calor. Entonces, si estamos produciendo calor y no lo perdemos, nuestra temperatura aumenta. Son los mecanismos de producción de la fiebre. Y la última fase de este video es nada más una aproximación a la descripción del sistema nervioso autónomo. Si recuerdan, hablábamos en el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Y tenemos el sistema nervioso somático, que es el que yo podía controlar voluntariamente, y el sistema nervioso autónomo, que no está bajo el control consciente. Pues el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, el simpático y el parasimpático. El simpático es un sistema nervioso que tiende a producir gasto energético, nos prepara para luchar, nos prepara para huir, nos proporciona energía para poder responder con esa intención de lucha o de huida. Si se fijan, dilata las pupilas, entra más luz, veo más claramente, aunque el medio esté relativamente oscuro. Inhibe la producción de saliva. Muchos de nosotros, cuando vamos a pelear, se nos seca la boca. Relaja los bronquios para que yo pueda ventilar, obtener más oxígeno, llevar más oxígeno a mis músculos, ya sea para correr o para luchar. Aumenta la frecuencia cardíaca, con lo cual aumenta el gasto cardíaco y la irrigación a los órganos vitales. Disminuye los movimientos intestinales, estimula la liberación de glucosa para que yo disponga de energía, estimula la producción de adrenalina, una de las principales junto con la noradrenalina de la respuesta al estrés, y en situaciones de excitación sexual estimula el orgasmo. Vean la diferencia. Gracias al parasimpático podemos lograr la erección o la fase de excitación durante el acto, y gracias al simpático la eyaculación y el orgasmo. El parasimpático, dice aquí, mantiene la homeostasis, es decir, en lugar de promover el gasto energético, promueve el almacenamiento. Si se fijan, tiene muchos efectos contrarios. En lugar de dilatar, contrae la pupila, produce salivación o lacrimación, provoca broncoconstricción, bradicardia, estimula la secreción de productos y hormonas digestivas, al contrario del otro, que más bien inhibía el movimiento intestinal, favorece la defecación, y en general estos dos sistemas juntos hacen muchas de las funciones fisiológicas que son esenciales pero inconscientes. Yo no me doy cuenta de mi movimiento intestinal, de mis secreciones glandulares, y aún así son esenciales para el funcionamiento fisiológico de mi sistema. Esta fue la última diapositiva de la serie de videos introductorios. Es importante que des un enorme repaso a todos estos temas, porque de su entendimiento